Bien, amigos, en la entrevista del cierre tenemos, como anunciamos, a Gustavo Navarro. Él ha sido vicepresidente de Petroperú, ha sido gerente comercial, ha tenido muchos cargos de Perupetro, perdón, ha tenido muchos cargos de importancia que sería largo enumerar, pero básicamente lo hemos invitado en su condición de exdirector general de hidrocarburos porque él conoce el tema de las reservas, ha tenido que ver además con este proceso que impulsaba el gasoducto sur peruano, así que nos da mucho gusto tenerlo hoy en el programa. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Buenas noches, Óscar, muchas gracias y de paso saludo a la enorme teleaudiencia, que yo sé que este es un tema de interés público y que ha tenido muchísima desinformación. Exacto. Y voy a empalmar con lo que explicó hace algunos minutos el economista Ariancén. Él habló de que la economía peruana se ha estado frenando en los últimos tiempos y que hemos tenido hace algunos años un crecimiento bastante grande que ya no lo vemos ahora. Parte de la explicación y parte importante de la explicación es que ese crecimiento espectacular de los años 2005, 2010, 12, se debió a Camisea. Cuando Camisea llegó al mercado, generó una gran oportunidad de reducir costos y generar competitividad a la industria, al comercio, a muchos sectores. Y eso hizo que la economía peruana tuviera un impulso, una fuerza impulsora muy importante. Hoy día ya ese mercado ha sido prácticamente atendido por el gasoducto que llegó a Lima, pero tenemos una deuda enorme con el resto del país, ¿no? Inclusive hay una cosa increíble, que es que todo el Perú, todos los ciudadanos del país pagaron para que el gas llegue a Lima. Y no se está haciendo nada para que el gas llegue a las provincias. De acuerdo. Ese es el gran tema. De acuerdo. Amigos televidentes de Cari y Sello, hemos preparado unos cuadros, unas preguntas muy puntuales para sacarle el máximo provecho al tiempo y para pedirle la máxima precisión a nuestro invitado. La primera pregunta y lámina es, más que una pregunta, es una aseveración y queremos que nos diga si es verdadera o falsa. Hay gente que dice, no hay reservas de gas natural que sustenten la construcción del gasoducto sur peruano. ¿Es cierto o falso? Falso, y falso con mayúsculas. Para el tema de las reservas hay varias categorías, que es un tema muy técnico, pero para explicarlo es sencillo. Por favor. Cuando se habla de reservas probadas, tienen que reunirse dos condiciones: de que exista físicamente el gas y que además haya un ducto que permita llevar el gas al mercado y un contrato vigente. Eso estaba así cuando el proyecto del gasoducto estaba caminando, ¿no? Y en algún momento las reservas probadas de Perú fueron de 16 TCF, porque había un contrato, había un ducto que se estaba ya empezando a construir y además la existencia física del gas. Cuando se cayó el proyecto, fruto de este problema de la empresa Odebrecht, que realmente fue un desastre lo que pasó con esa situación, el contrato no se ejecutó, el proyecto quedó truncado y automáticamente las reservas de 16 hoy día son 10 y pico. ¿Por qué? Porque eso ya no es viable comercialmente hasta que no tengamos un ducto. O sea, no, a ver, no es que han desaparecido las reservas. Ahí está el gas. Es, a ver, para entenderlo, es como si yo tengo a la venta en alguna de esas redes que hay inmobiliaria, por ejemplo, un departamento, y de repente digo, ya no lo quiero vender o no sale la venta y lo retiro. No es que ha dejado de existir el departamento, simplemente no está en el mercado. No está en el mercado, pero o sea que mienten quienes dicen día a día, como el señor Romero Caro, por ejemplo, que no hay gas. Yo he estado parado en el lote 58, en el pozo descubridor de gas. Ahí hay gas, he estado parado encima del yacimiento. Okay. Y hoy día, en ese lote, reservas probadas 0. ¿Por qué? Porque no hay ducto. De acuerdo, pero no es que haya desaparecido. No, ahí o sea, gas hay por montones para satisfacer esa demanda. Y va a haber más. ¿Por qué? Porque hoy día, dado que no hay ducto, nadie viene a gastar su plata para buscar gas, porque si lo encuentra, ¿qué va a hacer con ese gas? De acuerdo. En cuanto haya ducto, eso va a empezar a dinamizarse muchísimo. Hay una segunda afirmación, señor director, que hemos puesto en la pregunta que quiero en pantalla. No existe demanda de gas natural que justifique contar con el gasoducto sur. ¿Cierto o falso? Falso totalmente. A ver, en primer lugar, cuando me llamaron a Proinversión para colaborar con el proyecto de seguridad energética, nosotros pedimos que primero se haga el nodo energético. ¿Qué es el nodo energético? Era un proyecto para construir una gran central de generación eléctrica, primero con diésel y después con gas en el sur, que sea alimentado por el gasoducto. Lo que se hizo al final, por temas de seguridad, justamente no hacerlo en un solo sitio. Se hizo una gran central en Hilo y otra gran central en Mollendo. Las centrales ya están. Hoy día son reserva fría y en caso de emergencia operan con diésel. Y como no hay gasoducto, van a empezar a generar con diésel en forma continua. Pero esas, para hablar en sencillo, esas dos centrales
se consumirían algo del 70% del gas, más o menos. La demanda inicial de esas dos centrales se estima en el orden de 300 millones de pies cúbicos por día. Y cuando empiecen a operar a plena carga, que eso va a pasar muy pronto, ¿no? Porque hay enormes proyectos mineros, especialmente en el sur, que necesitan mucha energía, van a estar consumiendo 500 millones de pies cúbicos por día. Esos 500 millones ya le dan equilibrio económico al proyecto. O sea, solamente la existencia de esas dos centrales justificaron largamente el gasoducto sur peruano. Para hablarlo en sencillo. En adición... O sea, mienten también quienes dicen que no hay demanda, porque lo dicen con una convicción que uno... Y a mí me molesta porque yo he tenido que investigar para esto. He hablado con los ganadores del gasoducto y con los perdedores del gasoducto, y los dos dicen exactamente lo mismo. Por supuesto, hay demanda. Y no solamente es la parte eléctrica, la industria. Una industria intensiva en energía y que consumiría mucho gas. Y el cuadro que estamos viendo, señor director, quisiera que lo explique Gustavo Navarro. Lo que nos muestra es el crecimiento imparable, efectivamente, de la energía eléctrica. De la energía eléctrica, por lo tanto de la demanda del gas. Es lo que nos acaba de decir de alguna manera. Es decir, no hay forma de que la demanda eléctrica no crezca, a menos que caiga un meteorito y se vuele medio país. Sí. Si no, va a crecer, y para llenarla, para satisfacerla, se necesita el gas. Porque si no llega el gas, esas centrales van a operar con diésel. Y al operar con diésel, carísimo, y es contaminante. Va a subir muchísimo el costo de la energía eléctrica para todos los ciudadanos, porque acuérdense que el sistema eléctrico es interconectado. Entonces, el que entre a operar con gas, con diésel, las centrales del sur, va a hacer que los habitantes de Cajamarca, de Ancash, paguen más por energía eléctrica también. Gustavo, ¿no? la tercera aseveración es una bastante osada. Permíteme cerrar el tema anterior. Por favor. Además, en el sur tenemos Cemento Yura, tenemos el Grupo Gloria, tenemos la gran minería. La gran minería consume mucha energía. Entonces hay un potencial de demanda muy grande que rápidamente va a copar la capacidad del... Entonces, vamos resumiendo. Entonces, amigos televidentes, sí hay oferta, sí hay demanda. Tercero, se ha hablado, y acá esto es algo, bueno, algunos lo dicen porque no saben y otros porque no quieren saber. Se dice, el gasoducto sur peruano está sobrevaluado y ha pasado de 1.700 millones de dólares a 7.300 millones. Comparándolo con la interoceánica, una cosa así, ¿eso es verdadero o falso? También es falso. También es falso porque no se trata de los conceptos semejantes. El 1.700 corresponde a un proyecto del año 2008, un proyecto mucho menor en diámetro de ducto, menor en longitud del ducto, menor en los ramales también. No tenía el ducto de seguridad, por ejemplo, en la selva, que es parte de lo que hoy día es TGP. El gasoducto del sur incluía hacerle ese ramal de seguridad al ducto de TGP. O sea, hay muchas más inversiones. Muchas diferencias. Pero además, es como comparar un Tico con un Mercedes-Benz 4x4 más el servicio de mantenimiento. Cuando uno hace una obra de este tipo, ¿no? Si busca que el ganador sea el que ofrece el costo más bajo, nos puede generar problemas de mantenimiento muy caro después. ¿Por qué? Porque va a ahorrar, para poder ganar el concurso, va a ahorrar en los estudios geotécnicos, en los materiales, en una serie de cosas. Entonces, para evitar eso, en esta ocasión, el concepto para otorgar al ganador del proyecto era costo de servicio. ¿Qué quiere decir? Inversión más mantenimiento y operación, sueldos, impuestos, todo lo que tenía que ver con los gastos de 30 años más los 4 años de construcción. O sea, 34 años de mantenimiento, de costo de servicio. Pero además debían ser expresados al año de arranque, que era el año 2019. Y esto se manejó el año 2013, 2014. Además, acá además se suman papas y camotes, ¿no? Así es. Aquí la construcción son 4.000, alrededor de 4.000. Sí, más o menos. Y lo otro, los 3.000, son del mantenimiento de 34 años. Así es, mantenimiento, operaciones, como un carro. ¿Cuánto cuesta un carro? Estrictamente en el valor de compra en la tienda. ¿Y cuánto cuesta la operación del carro durante 30 años? Incluyendo gasolina, neumáticos, mantenimiento, bajada de motor, sueldo del chofer. Evidentemente las cifras no son comparables. Claro. No, además hay un dato. El ganador, que fue, bueno, por todo el escándalo, porque fue Odebrecht en consorcio, el ganador, la oferta del ganador tenía una diferencia con el perdedor de 2%. Era una cosa de 3%, minúscula. Era una cosa minúscula. Muy pequeña. Sí. Por lo tanto, cuando se habla de que se ha sobrevalorado, la prueba hubiese sido, el ganador planteó 7.000 y el otro planteó 1.000.
Y no, 5.000 resulta, o 6.000, no o fue lo así, que fue una sea, diferencia muy pero pequeña. resulta que los dos tenían una diferencia de 2%. Mínima, Yo he hablado con mínima. los perdedores y los perdedores dicen que ese era el monto. Sí. Y ojo, que no es dinero del Estado, sino son privados los que se juntan para invertir. Sí, exactamente. Ahí no había inversión del Estado, era una inversión Muy como básicamente chinchero, privada. digamos, ¿no? Y además también coincidió con la estimación de la consultora internacional que nos asesoraba en el proceso, que estimaron que el monto de lo que se llamaba el costo de servicio iba a estar en ese rango, ¿no? Entonces, estamos corriendo con el tiempo, como siempre, y quisiera, señor director, que nos pase la penúltima lámina que nos habla de que el gasoducto sur no beneficiará al Cusco. Hay gente que dice eso. ¿Es verdadero o falso, señor Navarro? Otra falsedad. Y dentro de esto hay una cosa peor todavía. Hace algún tiempo salió en los diarios el anuncio de que 2 empresas peruanas estaban firmando un compromiso de compra de gas a Bolivia. Esto es un escándalo, es algo absolutamente inadmisible. El Perú tiene mucho más gas que Bolivia. Si consideramos esos recursos contingentes que van a ser otra vez reservas probadas en cuanto haya gasoducto, tenemos gas para 35 años. Bolivia tiene oficialmente gas para 11, pero hoy día el nuevo gobierno está encontrando que esa cifra está inflada. Supongamos que sea 11. Ya. Perú tiene para 35 años, Bolivia para 11. El gas de Bolivia está a más de 1.000 kilómetros de las centrales eléctricas que querían comprarle gas a los bolivianos. Más de 1.000 kilómetros. Y ahí no hay ningún tipo de estudio. ¿Cuánto tiempo demoraría y cuánto costaría hacer un gasoducto que lleve gas boliviano a esas centrales? De acuerdo. Tercer argumento. Si se hace eso, la plata peruana se va a Bolivia. Claro. Y si en lugar de hacer eso hacemos el gasoducto peruano, ¿no? La plata de las centrales va a pagar a los peruanos, porque cuando se compra gas, una parte importante es regalía para el Estado y otra parte importante es el canon para el Cusco. Y el canon para el Cusco es un Y el cuadro importantísimo. muestra claramente cómo ha crecido el canon para el Cusco de manera permanente y progresiva. Última lámina, señor director, última pregunta para nuestro invitado. El gasoducto sur peruano no tenía cláusula anticorrupción y por eso Odebrecht ha demandado al Perú ante el CIADI. ¿Cierto o falso? Falso también. Fue el primer contrato que incluyó la cláusula anticorrupción. El primer contrato de una obra en el Perú. Estamos hablando de 2014. Sí. 2014, sí. Nosotros incluimos esa cláusula y creo que va a ser muy importante que el Estado peruano la aplique. Póngala, señor director, a toda pantalla para que los televidentes de Caricello conozcan la verdad, porque se habla demasiadas mentiras, ya demasiado. Esto existe en el contrato, está escrito, y más bien gracias a ello es que se pudo sacar a Odebrecht del camino, porque no juntó la plata y porque hubo actos que simplemente ponían en cuestión. Ellos quisieron que esa cláusula sea retirada, pero no aceptó el Estado peruano, y felizmente, porque eso va a permitir que el Estado peruano, en caso necesario, aplique las condiciones de esa cláusula anticorrupción. Bien. Señor Navarro, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche para aclarar. Podríamos hablar horas, pero creo que hemos resumido lo más importante, porque estas son las mentiras más gruesas que yo he escuchado y que realmente me siguen sorprendiendo de parte de periodistas que lo repiten día y noche y de economistas también. Y creo que especialmente la macrorregión sur se merece el respeto de decir la verdad para que toda esa región pueda gozar de los beneficios del gas, que hoy día están concentrados en Lima e Ica, vía gasoducto, ¿no? Con gas barato. También el sur merece, y además que el gas está en el sur. Entonces es increíble que hasta ahora no se haya logrado hacer un gasoducto que permita llevar a todos los beneficios del gas natural, que son beneficios económicos, beneficios ambientales, de calidad de vida, creación de oportunidades de trabajo, desarrollo económico, ¿no? Bien, muchas gracias. Quédese conmigo para despedir el programa. Ha sido muy claro y espero sinceramente, amigos televidentes, que haya servido para la reflexión.